Zampa y hoy espero que estéis muy bien porque tenemos un invitado que nos acompaña hoy, un crack, un gran artista que lo conoceréis mucho por su trabajo, sus páginas y por los personajes con los que desarrolla y trabaja. Pero hoy no vamos a hablar de títulos ni de currículum, sino también vamos a hablar de la persona que hay detrás del artista, de ese joven que empezó a dibujar hace mucho tiempo y se encontró que no tenía expectativas, no sabía lo que era una editorial, no sabía lo que era quién iba a ver su trabajo. Entonces quiero ir a ese punto, al punto donde la motivación y la disciplina se convierte en inspiración, en la intención. Hoy hablamos de Jorge Jiménez. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, aquí en estos montes de Málaga. Ya ves, me gustico. ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fueron esos primeros pasos cuando empezaste? A ver, yo empecé, como todos los dibujantes de cómic, de niño. Eso para empezar. O sea, el que dibujaba de la clase, casi siempre los dibujantes de cómic son ese o esa que dibujaba de la clase. Entonces empecé como todos los niños, dibujando mucho. Pero es verdad que imagino que a lo que te refieres, que empecé como profesional más adelante, cuando ya era mayor, y me había tirado muchos años sin dibujar nada, ni cómic ni nada, obviamente. Yo iba por la carrera de educación física, hice el TAFAD y entré en la carrera de educación física, y fue cuando tenía 22 o 23 años, cuando ya decidí dedicarme al dibujo, porque me pegó un chispazo a la cabeza, que fue así como, no fue de golpe, pero fue a lo largo de unos meses. Empecé a calentarme yo mismo con que yo dibujaba y lo dejé todo y me puse a dibujar. Porque cuando empezaste a dibujar, o sea, ya era adulto, no fue de niño allí jugando, desahogándote, buscando un hueco, sino que ya te pilló de mayor. No, a ver, yo cuando era pequeño Sí. dibujaba mucho, muchísimo, en plan obsesivamente, era mi juguete, Ajá. ¿vale? O sea, yo me podía tirar horas y horas dibujando. Pero cuando me hice adolescente, empecé a practicar, pues mi hermano hacía mucho deporte y era una persona allí en mi pueblo que todo el mundo decía que qué bueno era jugando al fútbol, qué bueno era con la bici. Pues a mí me gustaba parecerme a mi hermano. Era un tío que admiraba mucho a la gente del pueblo. Entonces yo me dio por imitarlo. Pues, y como a mí el deporte se me daba más o menos bien también, y entrenaba y todo eso, me gustaba mucho, pues, y hacía ciclismo y jugaba al fútbol como todos los niños y todo eso, pues tiré por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que dejé de dibujar. Dejé de dibujar en seco. A lo mejor en clase dibujaba a los profesores, dibujaba a 4 Goku de vez en cuando, pero no es de esto que yo mantuve una relación con el dibujo sin parar durante todos los años hasta que me dediqué como profesional. No, nada de eso. Yo paré en seco, me dediqué al deporte y a otras cosas, y ya de mayor fue cuando en INEF, en la carrera, me di cuenta, viendo a compañeros que estaban súper motivados, estaban hablando de cómo prepararse ya la oposición incluso antes de terminar la carrera. Yo los veía totalmente focus en eso y yo me visualizaba años vista, veía que 2 o 3 años me iba a tocar estudiarme la oposición, iba a tener que tirar por ahí y tal, o encaminarme como entrenador de algo así, y es como que no me terminaba de ver, no me visualizaba ahí. Y por aquel entonces me dio por ver otra vez mucho anime, como cuando era más chaval y veía Goku y todo esto, y empecé a ver Naruto y una serie de Note y todo esto. Y recuerdo que viendo Naruto, como que empezó a despertarme otra vez las ganas de coger un lápiz y empezar a dibujar manga, que era lo que a mí más me gustaba cuando era chico. Y medio me sincronicé con la fricada del personaje de Naruto y empecé a paranoiarme yo mismo, a decir, pero es que yo dibujo, desde chico se me daba bien dibujar, más que a los demás, más que a todos los que tenía alrededor. Así que dije, voy a intentar dibujar, ¿ves? Voy a intentar hacer un cómic para mí, probar cosas. Y ahí empecé a probar. Y empecé a ver que a lo largo de la semana, como que el estilo mejoraba mucho en muy poco tiempo. Es decir, había estado muchos años con un estilo de dibujo de hacer 4 cosillas muy estancado. Y cuando ya estaba motivado, veía que como que pasaban 2 semanas y las páginas que había hecho hace 2 semanas, como que ya se me quedaban muy feas. Y yo, hostia, qué feo esto. Voy a seguir. Y seguía y empecé a ver que el nivel empezaba a parecerse, estaba muy lejos, pero a parecerse a algo medio profesional. Y ya empecé a ver cómo podía encauzar eso para dedicarme como profesional a eso, porque no tenía ni idea.
no tenía amigos dibujantes, no tenía un contexto de mucha lectura de cómic, ni gente que pudiera darme las herramientas para ver cómo se hacían este tipo de cosas, y desde la pura ignorancia me fui con una carpeta con mi dibujo a los diferentes salones del cómic de aquí de España. Vale, Fui a Barcelona, a Valencia, y fue en Granada donde mi primer representante vio una de esas páginas que estaba haciendo y me dijo, esto parece muy profesional, creo que podríamos trabajar juntos y tal. Y entonces en ese momento yo no me fiaba mucho, porque era un desconocido y tal, yo siempre he sido muy prudente, y yo, sí, claro, bueno, toma mi teléfono, porque pensé, este se lo dirá a todo el mundo. Y efectivamente a los pocos meses me llamó, me dijo, hay una oportunidad que podría gustarte, por si quieres que probemos a trabajar juntos. Y yo, bueno, ¿en qué consiste? Yo estaba en la carrera, estoy yendo a clase y todo eso. Y me dijo, es una novela basada, o sea, es un cómic pequeño de unas 22 páginas basado en una novela de Ray Bradbury. Sí. Y tienes que hacerlo estilo anime, como tú veas, como a ti te guste, y disfrútalo, intenta. Y si en función de cómo salga el proyecto pues ya veremos si era para una editorial que se llamaba Scholastic, que es de libros de inglés y de cosas así. Es decir, era algo poco pretencioso. Y me probaron ahí y yo me tomé ese proyecto. Esto está guapísimo, ¿sabes? Voy a poner ahí, diseñé los personajes y todo eso, me flipé muchísimo. E intenté hacerlo lo mejor que pude en el tiempo que me dieron. Y funcionó, salió muy bien, y a raíz de eso ya me empezaron a salir proyectos. Él estaba muy contento trabajando conmigo y empezó a ofrecerme más cosas que iba encontrando en diferentes editoriales. Fue cuando me dijo, tenemos que trabajar en Estados Unidos porque el mercado norteamericano es muy potente en cómics, porque yo en ese momento me gustaba mucho el manga y el anime, y yo creía que iba a llegar con mi historia, iba a hacer todo y a mí me van a abrir las editoriales, y eso es dificilísimo, eso no funciona así, ¿no? Pero él me explicó que, como lo que a mí me gustaba era dibujar, que podía probar dibujando guiones de otras personas y tal, y que en el mercado norteamericano o el europeo había bastante demanda de eso, y si eras bueno y lo hacías bien, pues probablemente te seguiría saliendo trabajo. Y perdona que me enrolla mucho. No, se está súper interesante. Un resumen de cómo empezó. De cómo empezó. Porque tú tenías contraste, tu círculo de familia, los amigos, te daban feedback de... ¿Entendías lo que estabas haciendo? ¿Pensabas que eso podía ser tu futuro? A ver, a mí me han apoyado siempre, ¿vale? Y de hecho, esto que te digo de que el Salón del Cómic de Granada, que fue donde me vio Eduardo Alpuente, fue porque mi padre me insistió, porque estaba yo ya a punto, ya había estado en varios salones, vi que no me habían hecho mucho caso, y estaba yo un poco ya medio rindiéndome de esto no cuela, quizás debo de dejarme de tontería y seguir ya con la carrera y ya está. Y mi padre dijo, no hombre, preséntalo ahí en el Salón del Cómic de Granada, que va a haber editores. ¿Tú qué sabes? Por favor, inténtalo otra vez, ya que parece que te gusta esto. Ajá. Me vieron motivado y querían un poco ayudarme en ese sentido. Pero es verdad que antes de eso mis padres no tienen mucha cultura de cómic, ni de este tipo de oficios, no tenía referentes muy grandes cerca, porque yo soy de la Alpujarra, no había ese tipo de referentes cerca. En Granada no tenía yo amigos que se dedicaran a esto. Pero sí hay un par de anécdotas que me ayudaron mucho, como por ejemplo un amigo mío del instituto, se llama Rafael Porto, que siempre estaré agradecido, porque él decía que yo dibujaba y que lo que tenía que ser era dibujante de cómics. Fue uno de los que al principio me puso esa semilla ahí, ¿sabes? Y entonces siempre lo recuerdo con cariño, porque fíjate como hay gente que siempre das con alguien que te valora eso y te puede dar un camino para ir tirando. O cuando vi un dibujo, el primer dibujo de Belén Ortega, que era amiga común con un colega mío en la carrera, y cuando yo vi un dibujo de Himawari de Belén Ortega, yo flipé tanto, porque además yo no sabía que era hecho por una chica de mi edad. Entonces yo le dije a él, ¿quién ha hecho esto? Tú tienes que ser una mujer, una profesional. Sí. Y dice, no, tiene tu edad y hace manga y tal. Y yo, ¿qué? Y era como, hay gente de mi edad haciendo estas cosas, tal. Y era como que por un lado me frustró mucho porque era muy bueno, el dibujo era increíble y yo no estaba a ese nivel, pero por otro lado me motivó mucho, lo que te explico, de que me picaba mucho a seguir y a mejorar, y ves cómo he hecho esto, cómo he hecho el pelo. Flipé mucho en ese momento, es decir, que hay pequeñas anécdotas, pequeños puntos que me fueron llevando poco a poco hasta decidirme a hacer estas páginas que luego me llevaron a ese camino. Es que es súper interesante el camino. El trayecto, ¿no? Las personas con las que vas conectando. Belén, que era una veterana, y yo me acuerdo cuando estaba en los primeros salones, que tenía 20 y pocos años, estaba ahí ella dibujando. Sí. ¿Y de dónde ha llegado? Sí. ¿Y en qué momento de ese trayecto, cuando estás tú interactuando, te empieza un poco, digamos, a obsesionar con esa semilla que estaba creciendo dentro de ti? ¿Cuándo nace el arte de Jorge Jiménez? ¿Cuándo tú dices,
creo que he encontrado mi estilo. El estilo... El estilo es algo que cada dibujante lo lleva a su manera. Yo siempre digo que hay dos tipos de dibujantes. Unos que tienen un estilo y lo van puliendo, y cada vez lo hacen mejor. Y otros que que creo que yo estoy en ese saco, es como que pruebas una cosa, la disfrutas y cuando ves que te está aburriendo esa cosa, pruebas otro rollo, siempre con una esencia, ¿sabes? Con una columna vertebral que es tus trazos y tus referentes básicos de más antiguos que generalmente siempre se mantienen ahí, pero que vas pegando bandazos y probando cosas a ver cómo te encuentras más a gusto y en esa fase yo me divierto mucho. Por eso, si ves mi Batman de ahora, el tono que tiene, cómo planteo las tintas más sencillas, con menos textura, y lo comparas con mi primer Batman de hace 4 o 5 años, cambia mucho, pues eso es deliberado. Eso es porque yo no estoy en la misma fase y me gusta experimentar con estilos diferentes. Por eso me gusta decir que mi estilo nunca está definido, siempre va cogiendo forma en función de lo que a mí me va pidiendo el cuerpo. Pero yo veo un dibujo tuyo y sin saber el título digo, esto es de Jorge. O sea, Claro. tú ya tienes al menos un sello, Sí. que a nivel internacional, no sé, entre los 20 o 30 más que tú dices, Olivetti, Alex Ross, Jim Lee, tal, y tú... Ay, qué nombre. Hombre, digo porque son reconocidos. Gracias. Entonces, claro, tu trazo, yo ya lo veo, y esos colores, esas luces, esas sombras que tú le metes, eso ya es parte de tu sello, al menos yo lo veo de esa manera. A ver, el color, es justo decir que he tenido la suerte de trabajar con coloristas de los mejores del mundo. Y los dos son españoles, como Alejandro Sánchez, que es de aquí de Granada, de ahí de Granada, y Tomeu Morey, que también es español. Y es verdad que he trabajado codo con ellos mucho el tono de cada una de las etapas que he ido haciendo, porque creo que el color debe estar en sintonía total con los trazos. Pero sí, lo que tú dices del sello es un poco lo que te venía diciendo. Al final, mi raíz viene de Dragon Ball, viene de Takeshi Obata, de Kishimoto. Entonces hay elementos ahí que tú no sabes que están, porque no es un tipo de cara anime la que hago ya, porque tengo que trabajar con los códigos del cómic norteamericano de superhéroes, pero hay algo ahí que te hace recordar que eso es de Jorge, y todo eso viene de esas bases primeras que están ahí grabadas con sangre en mi estilo, y entonces por muchas cosas que yo experimente, que pruebe, tal, con narrativa, con tipo de hacer el pelo, forma de hacer la ropa, tal, al final la base siempre sigue siendo la misma, y eso es lo que tú inconscientemente te recuerda que ahí está Jorge. Fíjate, Kishimoto ahí metiendo una semilla ahí en... Sí, a muerte. O sea, yo estoy aquí por Kishimoto, siempre Increíble, lo digo. Porque vi Naruto y me transportó a mi infancia, cuando yo veía Dragon Ball desde niño, desde que tenía 3 o 4 años, y me quedaba fascinado como un loco. Y entonces cuando vi Naruto y vi ese personaje, conecté con ese rollo de Naruto de voy a ser Hokage. Y me puse ahí friki perdido a obsesionarme con que quiero ser Hokage, ¿sabes? Quiero dibujar cómics, quiero ser un dibujante de cómics importante. Ese era mi sueño. Sí. Y entonces empecé ahí a construirlo poco a poco, a dibujar página a página, a disfrutar, enfadarme, a que esto no me sale, y un día y otro día, unas veces mejor, otras veces peor, por todas las etapas que he ido pasando hasta hoy. Porque cuando Naruto te impregna, tu sueño sería, ¿vas por el mangaka? ¿O realmente tú dices, bueno, esto me ha inspirado y a mí lo que me gusta es el cómic de superhéroes? No, originalmente, por eso te digo que yo quería hacer una especie de shonen. De shonen mangaka. Claro, yo estaba ahí totalmente influido por esa ola shonen de Naruto Vale. y de One Piece y de Dragon Ball y de Hostia, todo One Piece. esto. Y claro, yo estaba ahí en esa ola de yo quiero hacer mi muñequillo de anime, Qué mi fuerte. shonen, que vaya, o sea, manga, que tal. Pero también entendí que el mercado japonés era muy complejo, sobre todo hace 10, 15 años. Ahora está empezando a abrirse. Hay gente de grandes nombres como mi amigo Kenny Ruiz, que yo estoy orgulloso de que ha podido hacer cosas para Japón de manga. Eso es una pasada. Increíble, ya ves tú. Está guapísimo. Y eso no era tan fácil, no era un camino viable, ¿sabes? Era, bueno, ya veremos más adelante, pero ahora mismo, ¿tú qué te gusta? Dibujar, ¿no? Pues haz a tu estilo, que tu estilo puede ser un poco influido por el anime y por el manga. Haz a tu estilo, pero en un mercado en el que tú puedas entrar con unas condiciones, con tal, y ya vamos viendo, y si algún día consigues y te sigue apeteciendo hacer algo así, pues quién sabe, la vida da muchas vueltas, pero joder, si a ti lo que te gusta es dibujar y hacer cómics y sueñas con eso, ¿qué problema hay con probar con otro mercado? Ya, y como los superhéroes, para mí lo son todos, desde que vi Superman de niño, que con 3 o 4 años, de mis primeros recuerdos es ver a Superman salvándolo y cogiendo el helicóptero con la banda sonora de John Williams. Siempre lo digo que y eso- siempre lo diré, porque a día de hoy,
como que me sigue emocionando. Pues, joder, los superhéroes, pues si algún día pudiera dibujar a Superman o a Batman. Hostia. Y eso es lo que soñaba yo también. Entonces, entré por ahí y ya saco. Esas películas de los años 80, que nos inspiraban. ¿Cuántos niños se querían tirar por la ventana cuando salió la película? Que casi la tienen que quitar. A mí me ponían el disfraz, un disfraz que tenía yo de cuando era pequeño de Superman. Y flipaba, tío. Me encantaba. Y entonces eso se quedó ahí para siempre. Cuando ya años después puedes dibujar, sé que esto es como medio infantil y todo, pero los que nos dedicamos a hacer estas cosas, pues nos gusta, lo ponemos mucho en valor. Entonces poder dibujar ahí a Superman, me acuerdo de las primeras veces que pude dibujarlo, estaba en el espacio así mirando a la Tierra, y yo estaba allí en mi casa dibujando la S de Superman, como cuando una S que dibujaba con 4 años para mí solo y mi madre, ¿sabes? Y ahí la estaba dibujando para que la viera todo el mundo. Eso, claro, entonces es que lo te iba incrustado. Eso fue muy especial para mí esos momentos. Y a día de hoy también, es verdad que tú no estás siempre ahí dibujando, pero hay muchos pequeños momentos en los que tú estás dibujando en tu día a día y estás dibujando a Batman ahí con Harley Quinn, con tal, y tú estás ahí, está guapísimo, ¿sabes? Y lo disfrutas mucho. Fíjate, ese recuerdo que tú dices que conectas con tu madre, ¿no? Tu madre allí en la cocina y tú allí haciendo la S, eso al final se incrusta y te pone los pelos de punta, ¿no? Está guay, está muy guay. Me comentaste que cuando estás dibujando, a veces te pones vídeos de YouTube, te pones a ver a alguna gente. ¿Cómo van esa hora, ¿no? Porque tú te tiras un montón de horas dibujando. Esos momentos de soledad, ¿cómo te motiva? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo lo vives? A ver, hay varios procesos. Cuando tú haces un cómic, por ejemplo, el layout, el storyboard, ¿no? Que es como todos los bocetos de todas las páginas y todo eso, yo hago completo el capítulo en bocetos muy esquemáticos, como si fuera un storyboard de una peli, para yo entenderme. Y de hecho ese boceto se lo paso a los editores para que vean por si hay algo que digan aquí, porque lo que es la composición de páginas no es la definitiva, ni el estilo, ni los planos, ni nada, pero hay una estructura ahí que si hay algo que canta o que no funciona o tal, ya lo puedes ver a simple vista, ¿vale? Entonces, por si hay alguna nota del editor, intento hacerlo entero, el capítulo. Además, ahí decido qué página es la que tiene que ser la splash page, cuál es la importante, cuál es una página más de transición, y tú ahí te vas haciendo tu idea de la composición completa del capítulo. Entonces, pues en ese proceso necesito silencio absoluto, muy concentrado, leyéndome el guión, leyéndomelo otra vez, comprobando, mirando referencias, esto me recuerda a tal película, ¿cómo era esta escena de YouTube, tal escena, tal, esto era así se veía esta comisaría era así, tal, qué guay la luz entrando desde ahí, y ya vas mirando referencias y te van lloviendo ideas, y todo eso es muy divertido, pero es muy claro, ahí no puedes estar con un podcast de fondo, ni con una serie, porque ahí es donde estás creando el cómic, ¿sabes? Y luego ya, cada día, pues vas haciendo pues, una página al día. Entonces, ese día, pues como ya, sobre todo el proceso de entintado, que es muy de método, no es tan creativo, aunque es muy divertido y al final también tiene una parte creativa en darle un tono y una intención a la tinta, la demanda cognitiva es mucho menor y es mucho más metódica y mucho más automatizada que la de crear el dibujo en sí. Entonces ahí sí me pongo muchas veces podcast de fondo, las noticias, me gusta estar informado de todo, tal. Y siempre estoy como con un vídeo de fondo, estoy con Noé, que es mi pareja, y viene, me pregunta, o sea, yo no estoy yo ahí como un mueble, como decimos, de broma decimos que yo ya soy un mueble allí que está dibujando, yo ya de vez en cuando me pasa el polvo por encima para ver si reacciona. No, hay veces que estoy ahí totalmente como a mil cosas. Pero sí, en esa parte, pues sí, me pongo la tele, me pongo series, me he llegado a poner y podcast, claro, porque es que sí, o música, a veces me pongo música para estar concentrado ahí agustico dibujando, porque son muchas horas. Tienes que encontrar la forma de que se te amenice un poco el tiempo también, porque no todas son horas de concentración las que estás creando, que esas son las más agotadoras, sino que luego necesitas pequeñas escapes también, estás más relajadillo. Claro, porque si yo siempre pienso que los artistas que logran triunfar es porque llegan a un nivel de obsesión o porque que te llega la hora de comer y te tiene que llamar la señora, mira, que son las 3 de la tarde y tú estás ahí, no, es que tengo que terminar esta capa, ¿qué tal? Entonces, eso es importante. Cuando a ti te llegan los primeros encargos, ¿existe el miedo al fracaso? Hay un momento en el que tú dices, estoy en este momento que no sé si me puede ir bien, que puedo vivir. ¿En qué momento piensas que puedes vivir de eso? Incluso teniendo ya encargo, ¿no? Hay un proceso ahí, ¿no? El capítulo este que te digo que hice con Eduardo Alpuente, ese primero, que era de Ray Bradbury,
era simultaneado con la carrera. O sea, yo estaba, por la mañana tenía que ir a clase y por la tarde me ponía a dibujar y me quedaba hasta las 2 o las 3 de la mañana, dormía 4 o 5 horas, me levantaba y me iba a clase. Entonces mi madre me veía allí dibujando con la luz encendida hasta las tantas y ya se preocupaban, porque todavía no sabían muy bien qué estaba pasando, no conocían a ese hombre, no sabían si yo qué estaba haciendo el niño, ¿sabes? Que no era un niño, tenía 22 años ya, 22, 21, 22. Empecé a trabajar en plan ya cosas más serias con 23, por ahí 20 y tantos, pero para ellos soy un crío porque son mis padres. Entonces me veían ahí encerrado, que luego iba a la clase medio pegado, llegaba, comía, me metía encerrado al cuarto toda la tarde, pero porque yo estaba allí, y a mí no, o sea, en esa época entré en un estado que pasaba de todo, pero de todo, ¿eh? Es muy tóxico, de hecho no es ni recomendable, no me gusta alardear como romantizarlo, esa época. Pero es verdad, siendo realista, que también hice un sobreesfuerzo tan grande y tan obsesivo y produje tan rápido porque ahora ya me sale todo muy rápido las páginas, pero en esa época me costaba, me equivocaba y otra vez y empezaba y no la veía, muchos demonios de esto lo van a ver, van a decir que esto no es y entonces le daba otra vuelta, entonces me agotaba mucho, me quemé mucho. En muy poco tiempo, pero también gracias a esos sobreesfuerzos tan rápidos, en los que produje tan rápido y pude entregar a tiempo con un estilo medio digno y profesional que les gustó, eso fue que llevara a otro proyecto, que llevó a otro proyecto y esos 2-3 primeros años que, como te digo, son un poco tóxicos, pero de mucho esfuerzo, creo que ayudaron a esa rueda que empezara ya desde el principio, boom, para arriba, por eso como que todo fue saliendo boom, 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 boom hasta hoy. ¿Sabes? Pues, ¿que eso significa que sea la única forma de hacer? No. Hay muchos artistas con muchísima más equilibrio psicológico que el que tenía yo en esa época, que no tampoco yo iba a tiro hecho, pero hay gente como mucho mejor armada, con más herramientas, que son capaces de tener la paciencia suficiente para ir haciendo un proyecto, luego otro, ir tranquilos, descansar, tomar vacaciones y todo eso, y aún así llegan al mismo camino al que he llegado yo. A lo mejor unos tardan más, otros tardan menos, la suerte influye mucho, que los proyectos que te den tengan cierta proyección. Por ejemplo, yo tuve la suerte de que mi segundo proyecto fue Transformers. Transformers, una adaptación de un cómic de Transformers, de la película, de la 3, cuando eso estaba a tope en todas partes, me lo dieron a mí, después de haber hecho un cómic de niños, que yo era el primer cómic que había hecho en mi vida. Sí. A mí me dijo Eduardo del Puente, te están ofreciendo Transformers, ¿quieres hacerlo? Tienes que dibujar robots y todo eso. ¿Has dibujado robots alguna vez? Y yo le dije, yo no he dibujado un robot en mi vida. Y dice, ¿entonces quieres hacerlo? Y yo dije, claro. Me metí ahí en un fregado, pero sin tener mucha idea de cómo iba a salir, de tiro. Y luego, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Porque de que no funcione y que te echen y ya estoy, pues lo intentaré en otra. Pero digo, ahora que estoy aquí, me están llegando, los trenes pasan y ya está. Y no estaba preparado yo para eso. Eso fue un año entero yo ahí aprendiendo a dibujar robots con ruedas, bujías. Sí. Los robots de la peli además tenían muchos chorrocientos detalles. Yo no sabía utilizar programas de 3D para facilitarme el trabajo, utilizar fotografía, ese tipo de cosas. Yo era muy torpe, no tenía nada de preparación, no había estudiado en una carrera o en un ciclo de estos que hay de arte, de cómic, no, todo mirando vídeos y dibujando. Porque tenía una Wacom, una chiquitilla, una tableta chiquitilla de estas de 70 euros, que me la regaló mi novia de entonces, y con eso hice Transformers, una tabletilla así, me puse ahí tranquilico y hice Transformers entero. Entonces tuve esa suerte de que Transformers al final tenía mucho alcance. Obviamente no como DC ni nada, pero no era como la novela esa primera que había hecho de Tess. Esto ya era algo que lo iba a comprar la gente porque era de Transformers. Y eso me llevó a Parque Jurásico, otra adaptación muy popular, que la iba a comprar la gente porque era Parque Jurásico. Entonces, ese puntillo de fortuna también, de que me tocaran proyectos con cierta perspectiva, pues que también me ayudó mucho, la verdad. Fíjate, que hay que ponerlo todo en valor. Sí, no, hay que ponerlo todo en valor. Y toda la trayectoria de que si fracaso, que si me iba bien. ¿Cuándo encuentras tú tus fortalezas? ¿Cuándo tú dices, bueno, vengo rodando como una piedra por un arroyo, me tiro toda esta hora, todo este sacrificio que estoy haciendo? ¿Cuándo tú dices, esto es lo que me hace seguir adelante? ¿Cuál es esa fortaleza? No lo sé, que estaba feliz. Había pasado muchos años en Inés perdido, que yo estaba a gusto, yo iba a clase, tengo muchos amigos que conservo de esa época, y que los quiero un puñado, y yo hacía mucho deporte y todo eso, pero a nivel de sentirte realizado, es como que no me sentía muy realizado, ni
que entendía que lo normal era no sentirte especialmente realizado profesionalmente con nada, que eso es una suerte que tienen 4 o 5 y que a mí me había tocado, pues nada, pues hago mi carrera que me hace feliz el deporte a mí y eso me irá guay. Yo me visualizaba más o menos, pero no tenía una imagen clara, pero digo, pues seré profesor, si consigo aprobar o tal. Entonces no tenía esa felicidad, pero dibujando como cuando era chico y jugaba gratis y sin que nadie viera mis dibujos, nada más que mis padres, ¿sabes? Se lo enseñaran a sus amigos y todo el mundo le dijera, oh, ¿cómo dibuja el niño? ¿Sabes? Es decir, que era porque sí, porque me divertía. Y ahora estaba haciendo eso en franquicias de las que yo había visto tanto, como Transformers Parque Jurásico, para que eso lo viera la gente desconocida en Estados Unidos y conectaran con mi dibujo. Yo estaba allí así. Entonces, ese desgaste yo no lo notaba, yo estaba feliz. No fue un camino que yo recuerde, oh, qué duro, oh, qué noche. Obviamente me hinchaba de trabajar y había etapas en las que estaba agotado y todo eso, pero al final yo estaba en mi sitio. Entonces no quería estar en otra parte. Y eso creo que era lo que a mí me movía. Lo que te hacía fuerte, sí. Y lo que te hacía las horas más suaves, ¿no? Sí. Que tú dices, si estoy aquí en la gloria. Claro, tengo un rato para descansar. ¿Para qué? Si estoy de terminar esta cara que está quedando guapísima. A ver, ¿sabes? Y era como, entonces... Soy feliz pintando. Yo quiero estar aquí, no quiero estar como si, yo qué sé. O como si juegas a la Play, te pagan por jugar a la Play, pues tienes que estar más horas, es verdad que te cansas, ¿no? Pero luego dices, pero este es malo, me lo paso ya. Es como, pues lo mismo, pero dibujando. Qué guay. Y fíjate tú, después de toda esa trayectoria, estás hoy aquí y estás promocionando el 4º reinicio de Batman 1. Sí. ¿Cómo se siente ahora este momento? Muy bonito. Muy bonito. O sea, el otro día lo pensaba, que volviendo a la referencia de Naruto, no sé si lo has visto, Naruto. Sí, hay un momento en la serie en la que Naruto, después de la pelea con Pain, vuelve a Konoha. Que está destruida, sí. Que está destruida, pero está la gente allí. Sí. Ha resucitado la gente y está todo el pueblo allí y llega Naruto. Y lo trae Kakashi atrás. Pues yo me siento como cuando llega Naruto al pueblo. Porque es un cómic que ha sido el más importante de toda mi carrera, que es un Batman 1, que Batman es uno de los personajes, de los iconos pop más importantes que han existido. Y solo se ha hecho en cómic 4 reinicios en toda la historia. Entonces he tenido el honor, la suerte y la oportunidad de hacer un Batman 1. Y esto fui, lo presenté en Estados Unidos y vendió 500.000 de copias y muchas cosas muy guay, que a mí me han hecho muy feliz. Pero ahora llegar a España y presentarlo aquí en las librerías y que venga toda la gente de aquí, de mi tierra, pues me hace especialmente feliz, porque me siento como Naruto cuando llega con Konoha y lo recibe. Porque mi fricada no tiene límite. Entonces yo me visualizo así y eso me ayuda también te retroalimenta. A tirar, tío. Yo soy un flipado, siempre lo digo, pero eso mi aventurilla, que probablemente, ya te digo, sea muy tóxica y muy tal, pero a mí me ayuda a seguir, no le hago daño a nadie. No, que va, lo que me has comentado antes, lo de en Akira Comics, ¿no? La cola esta que daba la vuelta, tío, a la esquina. A mí eso me sorprendió mucho, que viniera tanta gente a firmar un cómic de Batman. Qué guay. Entonces... Muy guay. Ahora no hay miedo al éxito, ahora... yo miedo no he tenido... No, es verdad, no me ha dado tiempo a pensar mucho en esas cosas, ¿sabes? No, esto que dicen del síndrome del impostor y estas cosas, he tenido rachas de estar más inseguro, más preocupado por otras cosas, porque al final la vida sigue, tú tienes problemas de cualquier tipo, a veces te pones malo, se pone mal un familiar, tienes problemas de relaciones, toda la vida sigue a tu alrededor y tú tienes que estar lidiando ahí con la página y creando un proceso creativo que está muchas veces conectado con tu estado de ánimo también, y entonces hay etapas que son más duras y que cuesta más sacar las páginas y los capítulos adelante. Pero yo siempre he pensado, si me contratan, si los editores que entienden de esto llevan 30 años contratando dibujantes, confían en mí, han visto mi estilo, han visto mi forma de trabajar, mi forma de entregar y confían en mí, yo no voy a dejar de confiar en mí, yo voy a hacer lo que hago, lo voy a hacer lo mejor posible, voy a disfrutarlo y en ese sentido es verdad que he tenido la suerte de que no me han venido muchos demonios de inseguridades a nivel de síndrome del impostor. Que sé que como a veces he sentido algo similar o algo que podría parecérsele, entiendo lo duro que puede llegar a ser. Conozco dibujantes, amigos, que son buenísimos, mejores dibujantes que yo 20.000 veces, que tienen a veces una inseguridad, una rayada de no entrego esto porque no lo veo perfecto, pues, y ellos mismos, y dicen, y tú lo ves y está increíble, pues eso a mí me pasa poco. Yo cuando veo que está correcto y funcional, siguiente página, y creo en que ese resultado ya es lógico.
Porque cuando yo miro a los que yo considero mis referentes, como Akira Toriyama, cuando estaba sacando páginas de Dragon Ball como churros todas las semanas, yo no me lo imagino a Akira Toriyama, oh, este codo. Yo me lo imagino en plan de, esto está ya, siguiente, esto está ya. Yo las veía y las veo increíbles y grandiosas y con esa frescura y esa soltura de la que te da precisamente el no sobrepensar las cosas. Entonces yo intento aplicarme eso, cuando hago el trazo, cuando tiro, salvo que, coño, hay veces que no mola, hago cosas, obviamente, estoy exagerando. Pero en general, digo, esto está ya. Y la mando. Claro, lo que tú dices, otro artista, por sobrepensar o por las expectativas, no solo internas, la presión, claro. la presión también externa, ¿no? La editorial que te corrija algo, ¿no? ¿Quién me dijo también que cada vez que le mandaba algo le revisaban mucho y entonces sentía esa presión como le... Pero yo creo que una vez que... Eso es importante, ¿no? Blindar tu estilo, ¿no? Tú dices, ¿qué no es negociable en el estilo de Jorge Jiménez? ¿Qué debe de perdurar? ¿Cómo quieres tú que tu dibujo se mantenga en el tiempo? Hay una cosa que tú dices, esto, lo que me has dicho antes, mi estilo, lo que me influyó de Naruto. A ver, ¿sabes qué pasa? Que creo que he tenido la suerte también de que no me han tocado mucho las narices. También no me han corregido excesivamente a nivel artístico nunca. He tenido algunas etapas y cuando lo han hecho, como no estaba acostumbrado, he sobrereaccionado. He dicho, no, esto lo hago yo así, esto se queda así un poco cabezón, ¿sabes? Y de verdad que a veces me tira un poco a, qué sé, yo esto no lo cambio, ¿sabes? Y lo mismo me podrían haber dicho, sí, pues fuera. Pero he tenido la suerte de que han dicho, no, pero... Y a veces han intentado convencerme, me han convencido, he dicho, venga, te llevas razón. Pero que sí un poco de retorcerme cuando han intentado corregirme cosas, que no le resulte cómodo en general a un editor darme notas si no son importantes. Por eso te digo que eso puede a lo mejor haber generado alguna tensión, pero muy poca. He tenido suerte porque, ya te digo, de forma orgánica siempre han respetado bastante mi estilo. Entonces creo que eso también es otra suerte, porque también probablemente eso que te digo de no tengo mucho síndrome del impostor, si cada vez que entrego una página das con un tío o una tía que no le gusta lo que hace y te está sacando todo el rato pegas y cosas, pues también mi seguridad, mi autoestima se habría minado más también y ya no estaría yo tan envalentonado. Claro, por eso te digo que se ha dado como la tormenta perfecta para que las cosas hayan salido tan bien. Que mucha gente se retroalimenta del feedback negativo, ¿no? Incluso actores de Hollywood que en un comentario que tienen que acudir al psicólogo porque mira lo que ha dicho esta persona. Que ya. Es verdad que también, claro, eso hay que trabajarlo. Es que, claro, es que cuando la han hecho, ya te digo, no la recuerdo mucho porque no me han supuesto una tensión muy grande. Si yo hubiera... ¿Por qué me habrá dicho esto? ¿Por qué me habrá cambiado? Y entro en esa... Eso va mucho con la personalidad. A lo mejor la habría recordado más, eso habría hecho que también tendría más inseguridad. Pero, claro, yo me hackeo para no darle tampoco mucha importancia y no rayarme mucho. Entonces, eso también, de alguna forma, ayuda. Claro. No, y luego también es un tío deportista y no es lo mismo, es un tío activo. Y ¿crees que ese hacer deporte y la influencia de tu hermano también influye en los cómics a la hora de dibujar, de cómo quieres que Superman o Batman sean más atléticos? O... A ver, hay muchas vías. Una de ellas es que sí soy muy competitivo. Soy competitivo conmigo mismo y con los demás. Y en este mundillo los artistas no están en eso. Están ahí, a ver, sí hay ego, hay mucho ego, muchas cosas, muchos problemas a veces, pero no son generalmente personas que estén ahí, tengo que superar, pero yo sí, ¿sabes? Yo soy así, de tóxico en ese sentido, porque vengo del deporte, y entonces como yo quiero vender más, y quiero que esto guste más, y eso me gusta, ¿sabes? Y entonces, claro, veo como compañeros a veces me miran como descojonándose, hay que ver la que trasco. Y yo, no, si no pasa nada. Y por dentro estoy pensando, que yo quiero que esto salga bien, que esto tal, que esto funcione. Y en ese sentido creo que sí viene del deporte, porque cuando tú practicas deporte, aparte de por la salud y por el físico y por todo ese tipo de cosas, quieres ganar. Sí. Entonces a mí me gusta en ese sentido. Que también por eso probablemente la trayectoria y la carrera ha ido surgiendo también como ha ido surgiendo por la cabezonería esa de que me motivaba a seguir, de esto, si hago este proyecto me va a llevar y esto me puede llevar aquí. Y eso, claro que influye de alguna forma.
Y luego, sí, lo del físico, las fotorreferencias que utilizamos muchas veces para hacer posts y todo eso, pues están más o menos en forma, tampoco hace falta tanto, porque para eso dibujas. Sí, sí. ¿Sabes? No te parece que estés rajado y que veas todo, porque para eso eres dibujante, pero es verdad que tú utilizas fotorreferencias y si tienes la estructura más cuidada o mejor, pues te permite hacer poses, las poses raras o complejas, que no las tienes tan automatizadas en tiempo real, y como esto va de tiempo, pues te hace una foto en tal pose o tal, y eso te ayuda también luego a realizarlas. Claro, si tienes una forma física un poco mejor, pues eso te va a... Y también la actitud, ¿no? Yo en el dibujo tuyo me transmite como el peso, el pecho, no es un Superman, un Batman o un superhéroe como un dios, ¿no? Así que transmiten confianza, ¿no? Se ven así como casi alegres, ¿no? A ver, hay una cosa que siempre digo, que la digo en plan coña, pero que probablemente me habría gustado la interpretación también, si nunca me hubiera sido dibujante. ¿Sí? Entonces, cuando tú dibujas cómics, aparte del director de la peli, que eres el que dirige las cámaras en todo momento, la iluminación, los planos de todo tipo, también eres los actores. Eres la ¿cómo se dice? Yo qué sé, sí, el acting de cualquier personaje. Es que no me salía la palabra. Yo qué sé, la secretaria eres tú, el Superman eres tú, el Bruce Wayne eres tú. No necesariamente eres tú actuando, pero tienes como que tener unos códigos en tu cabeza muy claros de cómo interpretaría ese personaje, ese papel, para que el lector esté totalmente dentro de la historia. Para tú introducir al lector y que se lo crea y que él vea microdetalles que no percibe, porque el lector no está ahí de, esta expresión, esta ceja, no, el lector simplemente está leyendo y de pronto se lo cree más lo que está leyendo. ¿Por qué? Porque esos personajes están actuando mejor. Es decir, si el dibujante gasta mucha energía en el acting de esos personajes, en que las poses sean, si es Bruce Wayne, sea Bruce Wayne siempre y no esté como raro, ¿sabes? Sino Bruce Wayne, o si es Superman, el acting que tiene, la expresión de paz que tiene que tener Superman, de que todo está siempre controlado porque es Superman. En cambio, la desconfianza de Bruce Wayne, con la mirada más fría, más... Ese tipo de cosas, cuando tú dibujas, intentas tenerlas en cuenta, porque eso luego a los fans le hace este Bruce Wayne, este no es un tío disfrazado de Batman, este es Bruce Wayne. Y eso a mí me gusta mucho. Y eso es muy bueno porque esto me viene del anime. En el anime los japoneses son los mejores del para las mundo, expresiones. haciendo expresiones. Ellos utilizan unos ojos muy grandes y una boca muy grande para expresar mucho. O sea, con el mercado americano está un poco más realista, más limitado. Yo cartonizo bastante también, pero es verdad que me viene un bagaje muy grande de expresividad y eso me permite también, en la medida de lo posible, que se note también en la lectura. Sí, es un toque mágico ese de la mezcla que tiene, la trayectoria, y mola mucho. Todo este tiempo, o sea, yo sé que los últimos años, me comentaste, estos últimos años, de hecho creo que lo publicaste, no sé si este año pasado fue de los mejores años que te han pasado, ¿no? Sí. De las cosas que la gente que has conocido, el desarrollo tuyo como artista. ¿Cuál dirías que son de los mejores momentos de tu carrera? ¿Cuáles son que tú te las has pasado mejor, te has divertido, has dicho, ¡buaf! Este día ha sido la bomba? ¿O cuando has conocido a algún artista que has dicho... Bueno, me comentaste lo de Jim Lee, ¿no? Cuando... Sí, hay dos tipos de momentos. Como profesional, en qué proyecto yo noté un punto de inflexión que cambió lo que yo consideraba que era la percepción que tenía de mí la gente, los lectores y todo eso, que hay varios, si quieres te lo digo. Y luego, pues cosillas de estas que tú dices, de anécdotas, que te comentaba antes que Jim Lee, cuando lo conocí, o sea, yo ya lo conocía hace ya años en New York, pero post pandemia fui ya como el artista de Batman y tal, y poder verlo allí, y que él se alegrara de verme, ya sabía perfectamente quién era, luego hizo un post diciendo que el futuro de DC estaba asegurado, ese tipo de cosas. A mí, que es una persona a la que admiras tanto y respetas tanto, porque es un poco a quien aspira, a quien soñarías con parecerte, haga ese reconocimiento de tú a tú, para mí es muy importante. Muy importante, son cosas muy guay. Entonces, de ese tipo, o cuando, por ejemplo, yo que sé, cuando estuve en San Diego la primera vez y se hizo la fiesta de Warner Bros. Y había una azotea de un edificio, estaban allí las estrellas, había estrellas de Hollywood, estaban los personajes de las series de Warner Bros., estaba Flash conmigo hablando, el actor de Flash, por ejemplo, ¿sabes? Ahí charlando, o el de Green Arrow, ¿sabes? Este tipo de cosas. O la gente de Big Bang Theory allí por allí. Claro, Y tú que ya de por sí eres friki. Y yo que, claro, yo ya los tenía todos ubicadísimos y estaba ahí como un crío chico.
un pedazo de friki más allí, flipando, pues ese tipo de anécdotas, o en general, pues ya ves, la New York Comic Con, Chicago, cuando ves a la gente con la que has conectado con tu dibujo, y vienen ahí y se tiran horas esperando, es especial, es especial. Porque tú, de alguna forma aquí en España dices, bueno, pues por lo menos me siguen por Instagram, Sí. ven las tonterías que digo, les hace cierta gracia tal y quieren venir a echar un ratillo. Pero ayer, cuando conectas solo por tu dibujo con gente de la otra parte del mundo, que le ha ayudado en algunas cosas, porque al final esto es entretenimiento. Por ejemplo, cuando hicimos la escena aquella de Alfred hablándole en su cabeza a Batman, que la cuento, en alguna ocasión la he contado, como si fuera su padre, y le dice levántate y todo eso. Mucha gente me escribió, mi padre murió hace tantos años y todavía me acuerdo de lo que él me diría en ciertas situaciones, y este tipo de escenas como la de Alfred diciéndole a Batman que sabría perfectamente lo que tendría que hacer y lo que le diría si estuviera vivo, me hicieron recordar a mi padre, todo ese tipo de cosas. Eso es muy bonito. Entonces me ha permitido conectar con mucha gente a muchos niveles, porque este trabajo al final es lo que hablábamos antes, es muy solitario. Tú estás allí solo con tu dibujo, con tu guión, sin ruido. Y al otro lado de la pantalla, unos meses después, eso llega a kioscos y a tiendas de cómics de todo el planeta, y estás conectando con mucha gente. Entonces me sigue sorprendiendo y lo pongo en valor. Creo que es bonito. Fíjate, bueno, estás tú en tu casa y luego vas a un evento. O sea, eso pasa mucho con los artistas. El artista solitario que luego tiene que chocar con toda esa masa de gente. Claro. Pero bueno, realiza eso, ¿no? El trabajo que ha hecho, que te dice, oh, me ha encantado cómo ha hecho esto. Eso. Ahí es donde te das cuenta de que la gente no está pendiente de si esta mano no enderezaba bien, este ojo está más grande que este. La gente está leyendo el cómic y está conectando en muchos sentidos con muchos de los trabajos que hace, y suelen tener muy buena fe, líneas generales. Está muy guay. Que, para la gente joven, o sea, el camino que tú has recorrido, alguien que esté empezando en un camino similar al tuyo, ¿qué consejo le daría a las nuevas artistas? Es que soy un desastre para los consejos. Porque, sobre todo, mira, cuando empecé, me preguntaban esto, como venía de toda la ola esta que te digo, de flipaera de Naruto y tal, pues yo estaba muy en el, tío, si quieres, tienes que luchar y tienes que trabajar, porque eso llega, tal. Y estaba así, en ese plan, ¿sabes? Y me acuerdo que yo, como con orgullo, porque claro, a mí me iba saliendo todo, ¿no? Y más o menos unas cosas, lo que no me salía no lo quería ver y seguía adelante y tal, me iban saliendo las cosas, ¿vale? Entonces yo entendí pues, que esto es lo que hay que hacer, y si lo haces, pues te salen las cosas. Pero con el tiempo fui viendo que eso a mucha gente le ayudaba, había mucha gente que conectaba con eso y avanzaba y seguían y tal, me encanta. Pero había otra gente a la que le frustraba mucho porque, coño, lo estaban intentando, estaban probando cosas, estaban haciéndolo todo bien y aún así no pegaba el chispazo, no cuajaba, no le salía un proyecto. Y entonces empecé un poco a cambiar el discurso y a no ser tan... como creerme que hay fórmulas concretas que te llevan a que las cosas salgan. Creo que cada persona es un mundo. Siempre digo lo mismo, cada persona es diferente y tiene sus propias formas de llegar a los caminos que quiere llegar. Es decir, he conocido artistas que no tienen nada que ver de personalidad conmigo, que han tenido mucho más éxito que yo y son brillantes haciendo lo que hacen y son muy diferentes y tienen todos estos problemas de inseguridad, de cosas tal, o son muy diferentes en otro tipo de forma de producir, son muy por ejemplo, solo hacen portadas porque quieren hacer solo portadas y no quieren... Es como que te das cuenta cuando ves la cantidad de formas, de caminos, de tiempos diferentes que hay para llegar arriba de alguna forma a esa posición, que creo que lo justo es decirle a cada persona que se explore a sí mismo, que vea cómo está feliz, cómo consigue llevar la presión más o menos bien, que valore muy bien si le compensan las cosas, si realmente cree que tiene ese talento suficiente para algo a lo que tiene que aspirar porque este trabajo es muy duro, o si cree que a lo mejor tiene un talento mejor para otra cosa y lo está desaprovechando, porque a lo mejor yo me estaba empeñando en ser profesor o ser de deporte porque no se me daban mal algunos deportes y estaba desaprovechando que lo mío era dibujar porque no era tan cool como lo que te digo de que la gente del pueblo decía, mi hermano corre mucho. Dibujar era más friki, ¿no? No era tan cool, pero es que era lo mío. Entonces yo abracé eso porque era lo que me molaba a mí. Cuando me perdoné en ese sentido y dije, coño, ¿por qué no va a molar dibujar, tío? Y ya entré ahí y ahora yo soy yo, no soy mi hermano intentando hacer, soy yo dibujo. Entonces creo que lo ideal es que cada persona busque qué le gusta de verdad,
no tenga prisa, intente disfrutarlo y a veces llegará, otras no llegará porque la vida es así de cabrona y tal, pero bueno, que creo que al final si te quedas en tu casa y no haces nada porque dices, no me ha salido, pues es verdad que así sí que no va a llegar nada. Entonces, coño, date la oportunidad, prueba vías diferentes, conoce gente, mueve tu estilo, tu arte, pon tu dibujo en redes sociales, intenta conectar con tantos como puedas y con un poco de suerte, pues a lo mejor te llegan oportunidades que tendrás que ver cómo las aprovechas, unas las tendrás que aprovechar, otras no. Entonces, que cada persona se valore mucho a sí misma. Ese sería un poco el consejo que no me gusta dar, pero que creo que con la experiencia que he tenido yo, creo que es justo que dé. No, sí, está bien. Es que esa trayectoria que tú comentas, la gente que te vea y te escuche, se va a dar cuenta de que también eso es parte de tu legado. O sea, tú eres la persona que está detrás del artista. Y entonces, aunque no quieras, tú estás metiendo todo eso que acabas de contar, toda tu trayectoria, lo metes también en la forma en la que Batman se mueve y Superman vuela y todo. Entonces, no sé si piensas igual, pero pienso que eso es el legado. Ese es el legado que tú vas a dejar, la forma en la que dibujas, ¿no? Hombre, claro, tú ten en cuenta que al final el dibujar superhéroes que existen ya y son preexistentes y que van a estar ahí cuando tú no estés, es algo encorsetado, porque al final esos son, el Superman es azul y rojo y amarillo, y tú tienes que hacer eso a tu rollo. Entonces, claro que tu legado va a ser lo que tú aportes ahí, que le haga sentirse de alguna forma diferente a los 200.000 artistas que ya han ido antes, más los 200.000 que vuelven. Para que la gente diga, ese es el Superman de Jorge Jiménez, o ese es el Superman de Alex Ross, o ese es el Superman de Jim Lee. Entonces, eso al final es tu legado, ¿no? Es decir, pues cuando yo estuve unos años trabajando en DC y hice cómics, pues a mí me gusta, la gente diga, pues a mí me gustó la etapa de este dibujante y la de este porque le hacía así, me gustaba que hiciera esto. Eso es lo que pasa, estamos aquí. Sí. Es bonito porque eso al final había una época que los cómics estaban muy de bajón y yo creo que ese tipo de historias son las que vuelven a retomar, a conectar el público con los cómics. Hemos tenido unos años que estaban las películas de Marvel y la gente ha desconectado un poco de los cómics por las películas de Marvel porque estaban esperando tal. Es verdad que los cómics pegaron, se fue uniendo un poco a las películas. Se benefició, pero es verdad que no era tan sólido. Claro, el core del cómic era cuando la gente conectaba pues con Secret War o el crossover de esta época o que estaba Simonson contando tal historia. Pues la verdad es que he disfrutado muchísimo con tu charla, Jorge. Me tiraría ahora sacándote información, pero tienes que ir a firmar cómic. Perdón por la chapa, porque soy muy chapa hablando. Sí, no, pero está bien, si es que es entretenido. Y así que no te robo más tiempo, porque hay que a seguir con la gira del Batman 1. A seguir con la gira, así que muchísimas gracias por darme esta oportunidad. Siempre, también, por claro, supuesto, de contar la historia. Ha sido un placer. Así gracias que nada, a todo el mundo también por estar ahí al otro lado. Así que no, ya sabes que Jorge va a estar dando vueltas, no sé cuándo se emitirá el vídeo, pero... Sí, todavía quedan algunas ciudades. Unas ciudades, si lo veis, que sepáis que lo que vais a encontrar detrás del artista es una persona que disfruta viendo cómo disfrutáis con su trabajo. Así que muchísimas gracias. Y Jorge. Y pillaron el Batman, ¿eh? El Batman que hay dos portadas que he visto. Hay varias. Sí, me ha flipado la Bueno, la que sea, yo picháis vosotros, ya la pilláis. Pues muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, muchachos, y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por vuestro tiempo.